en el corazón del Mediterráneo. Una civilización surgió de la guerra y la ambición, una ciudad fundada, según la leyenda, por un fratricidio y sostenida por la voluntad de dominar el mundo conocido, Roma. Pero antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de imperio, Roma fue una aldea temerosa de los dioses. Su destino estaba escrito no solo en las armas y las leyes, sino también en los mitos. A diferencia de Grecia, donde los dioses eran el reflejo de pasiones humanas y dramas eternos, Roma los adoptó con una mirada práctica. Los romanos no buscaban comprender el universo, sino controlarlo, y para ello transformaron la religión en un contrato con lo divino. En sus orígenes, la religión romana fue un conjunto de ritos agrícolas y domésticos. Los dioses eran fuerzas anónimas, invisibles, sin rostro ni historia. Existían para proteger los campos, los hogares, las fronteras. Todo tenía su espíritu: el fuego, el grano, la puerta, el río. A cada acto humano correspondía un gesto sagrado. Si se cumplía correctamente, la armonía, la pax deorum, la paz con los dioses se mantenía, pero si algo se hacía mal, el caos podía volver. Cuando Roma entró en contacto con los etruscos y los griegos, su mitología cambió para siempre. Los etruscos enseñaron a leer los presagios en el vuelo de las aves o en las entrañas de los animales sacrificados. Los griegos, por su parte, ofrecieron a los romanos un panteón lleno de rostros, nombres e historias. Zeus se convirtió en Júpiter, Hera en Juno, Ares en Marte, Afrodita en Venus, Hermes en Mercurio. Pero los romanos no copiaron los mitos griegos al pie de la letra. Los reinterpretaron a su manera, con una mentalidad de soldados, juristas y ciudadanos. En su versión, los dioses no eran caprichosos ni poéticos, eran figuras de autoridad, guardianes del deber y el orden. Así, la religión se integró en el Estado. Cada acto público comenzaba con un sacrificio. Cada batalla se libraba tras consultar los augurios. Cada victoria se celebraba con procesiones al templo de Júpiter Capitolino. La religión romana era una maquinaria de precisión, una burocracia divina. Los sacerdotes eran funcionarios, los templos, centros administrativos del espíritu. La fe no era un sentimiento interior, era un acto cívico. En este contexto nació el mito más importante de la identidad romana, el de Rómulo y Remo, dos gemelos abandonados a orillas del Tíber, amamantados por una loba, símbolos de la ferocidad y el destino, hijos del dios Marte y la sacerdotisa Rea Silvia, destinados a fundar una ciudad eterna. Pero incluso en su origen, Roma conoció la violencia. Rómulo mató a su hermano para reinar en solitario. La ciudad nació manchada de sangre, y esa sangre sería su combustible durante siglos. El fratricidio fundacional de Rómulo simboliza la idea central del mito romano. La grandeza tiene un precio, y el poder se conquista, no se hereda. Con el tiempo, Roma amplió su horizonte. Sus legiones cruzaron mares y montañas, llevando consigo no solo armas, sino también templos y rituales. Y con cada conquista, Roma absorbía a los dioses de los pueblos vencidos. Era una religión inclusiva, imperial. Si una ciudad tenía su propio dios, ese dios se integraba al panteón romano, siempre y cuando aceptara el poder de Júpiter y del Senado. Así, el imperio se convirtió en un mosaico de divinidades. Isis de Egipto, Cibeles de Anatolia, Mitra de Persia, todos encontraron un lugar bajo el cielo romano. Sin embargo, la expansión trajo un desafío. ¿Cómo unificar un imperio tan vasto, con tantas lenguas, pueblos y dioses distintos? La respuesta fue una de las más audaces de la historia: convertir al propio emperador en un ser divino. El proceso comenzó con Julio César. Tras su muerte, un cometa cruzó el cielo de Roma. El pueblo lo interpretó como la señal de su ascensión a los cielos. El Senado lo declaró Divus Julius, el divino Julio. Era el primer hombre convertido en Dios por decreto político. Su heredero, Octavio Augusto, comprendió el poder de ese gesto. A partir de entonces, el culto al emperador se convirtió en una forma de lealtad al Estado. No era necesario creer que el César fuera un dios en el sentido místico.
bastaba con reconocerlo como la encarnación del orden, la estabilidad y la gloria de Roma. En cada provincia se levantaban templos dedicados al Genius Augusti, el espíritu protector del emperador. Sacrificar en su honor era un acto de patriotismo. Negarse a hacerlo, un acto de traición. El mito, una vez más, se había convertido en instrumento de poder. Así nació el culto imperial, una fusión de religión y política sin precedentes. Mientras los griegos contaban historias sobre héroes que desafiaban a los dioses, los romanos celebraban a los hombres que se hacían dioses. El poder divino descendía a la tierra, y el emperador se convertía en mediador entre los mortales y lo sagrado. Los templos del imperio, desde Britania hasta Siria, no solo eran lugares de oración, eran monumentos a la obediencia y a la unidad. La mitología romana también necesitaba un linaje heroico, una genealogía sagrada. En la Eneida, Virgilio narró la historia de Eneas, hijo de Venus y superviviente de Troya, que viaja hasta Italia para fundar una nueva patria. De su descendencia, afirmaba el poeta, nacerían Rómulo, Remo y finalmente Augusto, restaurador de la paz y la grandeza de Roma. Este mito no solo justificaba el poder del emperador, sino que unía a Roma con la gloria de Grecia y la tragedia de Troya. Roma ya no era una nación cualquiera, era el heredero legítimo del destino del mundo. Bajo Augusto, la mitología se convirtió en propaganda. El Ara Pacis, el altar de la paz, mostraba escenas mitológicas que exaltaban el linaje divino de la familia imperial. Las monedas llevaban inscripciones con dioses y símbolos del poder. Marte, Venus, el águila, incluso las estrellas servían al relato. El cometa de César se convirtió en emblema del nuevo orden. Pero esta fusión entre mito y política tenía un precio. Cuando la religión se convierte en herramienta del Estado, pierde su poder espiritual. Los dioses, una vez temidos y venerados, se transformaron en figuras decorativas, en nombres al servicio del poder humano. A medida que Roma avanzaba en su esplendor material, su fe se volvía cada vez más vacía. El pueblo seguía los rituales, pero el fervor se había desvanecido. En ese vacío nacerían nuevas creencias, nuevas promesas de salvación, y así, mientras los emperadores eran adorados en templos de mármol, en los suburbios de Roma comenzaba a extenderse un mensaje distinto, uno que hablaba de humildad, de amor y de un solo Dios verdadero. El ciclo del mito romano estaba llegando a su fin. Su función ya no era unir a la gente mediante el miedo o el deber, sino preparar el terreno para una revolución espiritual que cambiaría el mundo. El legado de Roma, sin embargo, sobrevivió. Su idea del líder como figura casi sagrada continuó a lo largo de la historia. El título de Pontífice Máximo, que designaba al sumo sacerdote del culto romano, fue adoptado por los papas. Las procesiones, los altares, los templos, todo ello persistió, transformado en la nueva religión del imperio. Roma había pasado de adorar a los dioses prestados a crear uno propio y finalmente a rendirse ante un Dios universal. En su obsesión por el orden, Roma convirtió el mito en sistema y la fe en disciplina. Sus dioses no eran poetas ni soñadores, eran administradores del cosmos. Su religión no buscaba el éxtasis, sino la estabilidad. Y en ese sentido, Roma no solo conquistó territorios, sino también los cielos, porque al final, el verdadero poder de Roma no fue su ejército ni sus leyes, sino su capacidad de absorberlo todo, incluso lo divino, y transformarlo en instrumento de su destino. Los dioses de Grecia, de Egipto, de Oriente, todos encontraron un hogar bajo sus arcos de mármol. Y cuando ya no hubo más dioses que conquistar, Roma volvió su mirada hacia sí misma y se adoró. El mito romano es, en última instancia, la historia de una civilización que hizo del poder su religión, y en ese espejo aún podemos ver reflejadas muchas de las estructuras que rigen el mundo moderno: el culto a la autoridad, la sacralización del liderazgo, la política convertida en ceremonia. Roma desapareció hace siglos, pero su mitología sigue viva en nuestras ideas de nación, de gloria, de destino. Su eco resuena en cada monumento, en cada símbolo imperial,
en cada historia donde el héroe se confunde con el dios. Y quizás, en el fondo, esa sea la verdadera herencia de Roma. Recordarnos que incluso cuando creemos haber superado los mitos, seguimos viviendo dentro de ellos.